I really welcome the deal. I think President Trump struck a good deal. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoce que Estados Unidos no aportará todos los recursos militares comprometidos con la alianza. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Washington abre una revisión de su despliegue militar en Europa. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, además carga contra los socios europeos por su falta de apoyo durante la crisis con Irán. Precisamente en Oriente Próximo aumenta la fricción diplomática entre Israel y la Unión Europea. El gobierno israelí rompe todo contacto con la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que responde apelando al diálogo pese al choque. Y en el terreno, un ataque israelí en el sur del Líbano vuelve a poner a prueba el pacto marco entre Estados Unidos e Irán para que se acabe la guerra. También seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. Kiev reivindica un ataque masivo con drones contra Moscú y Zelensky lanza una advertencia directa al Kremlin. Y en España, el juez del caso Plus Ultra amplía la investigación en las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras Alberto Núñez Feijóo admite contactos con otras fuerzas políticas para explorar una posible moción de censura que desemboque en elecciones anticipadas. Vamos con la actualidad del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo inicial con Irán para poner fin a la guerra que libró con Israel el 28 de febrero, mientras ambas partes trabajaban para alcanzar un acuerdo permanente. La Casa Blanca parece haber aceptado importantes concesiones, a pesar de que Trump haya presentado el acuerdo como un gran logro. El marco inicial, que entra en vigor de inmediato, exige el cese permanente de las hostilidades, suaviza las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, aunque no las elimina por completo, y reabre el estrecho de Hormuz. Asimismo, se reafirma el compromiso con la integridad territorial del Líbano frente a la invasión y los repetidos ataques de Israel, a pesar de que ya existe un alto el fuego en vigor. El acuerdo establece además un plazo de negociación de 60 días para alcanzar una resolución definitiva sobre el controvertido programa nuclear de Irán, en el que Estados Unidos insta a Teherán a reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido. Se trata de un drástico paso atrás para Trump, quien durante semanas ha defendido una dura postura contra la República Islámica y parecía reacio a hacer grandes concesiones respecto a sus objetivos bélicos. Entre sus objetivos estaban frenar el programa nuclear iraní, limitar sus capacidades militares y cortar el apoyo a grupos aliados en la región, llegando incluso a plantear un cambio de régimen. Trump afirmó que llegar a este punto no había sido fácil durante la firma del acuerdo, celebrada en una cena oficial en el Palacio de Versalles por invitación de su homólogo francés Emmanuel Macron. El acuerdo también fue firmado por el presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien no hizo ningún comentario oficial sobre su contenido. Trump, sin embargo, advirtió de que está dispuesto a reanudar la guerra si Irán no cumple sus promesas, señalando que Washington retomará la situación actual tal y como quedó si su gesto de buena voluntad no es correspondido. Durante su visita a Versalles, Donald Trump firmó la denominada Declaración de Entendimiento, compuesta por 14 puntos que, según sus esperanzas, conducirá a la reconciliación entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense viajó expresamente por invitación del jefe de Estado Emmanuel Macron y su esposa desde la cumbre del G7 en Evian hasta el lujoso palacio situado a las afueras de París. Trump recibió un trato digno de un monarca. Pudo recorrer las salas recubiertas de oro, cerradas al público en general, y posteriormente se celebró una cena de gala en su honor. Es muy poco habitual que un jefe de Estado reciba este tipo de honor en Francia. La última vez que Macron hizo de guía en Versalles fue con el rey Carlos III de Inglaterra, aunque en 1961 también estuvo allí de visita John Fitzgerald Kennedy. Los combates podrían reanudarse pese al acuerdo marco para el fin de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, firmado en Versalles por Donald Trump, según afirma el excomandante del ejército estadounidense en Europa, Ben Hodge. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rubricó el pacto este miércoles en Versalles, mientras que su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, hizo lo propio en Teherán, según medios iraníes. Lebanon is left outside of it, and El Líbano queda al margen del acuerdo, y los objetivos israelíes en esta guerra no siempre han coincidido con los de Estados Unidos, y los iraníes se dan cuenta de ello. Por eso, el hecho de que Israel y Líbano no formen parte del acuerdo significa que la probabilidad de que Israel y Hezbollah reanuden los combates es realmente alta. El acuerdo mediado por Pakistán contempla el fin de las hostilidades, la reducción de las reservas iraníes de uranio enriquecido y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Trump ha amenazado con reanudar los bombardeos si Teherán lo incumple.
will always. Los iraníes siempre podrán bloquear de nuevo el tráfico del estrecho. Han descubierto que disponen de su propia arma nuclear y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que ahora nos encontramos en una situación mucho peor que hace 4 o 5 meses. 5 months ago. El acuerdo brinda un respiro temporal mientras los líderes de la OTAN confían en que Donald Trump no haga descarrilar la cumbre de Ankara prevista para los días 7 y 8 de julio. El ejército israelí informó este jueves de la muerte de un sargento mayor y de 7 soldados heridos en los intensos combates librados el miércoles en el sur del Líbano. La muerte del militar ocurrió poco después de que Estados Unidos e Irán rubricaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. El acuerdo busca poner fin a los combates en todos los frentes. Sin embargo, un ataque con drones israelíes en la región de Kafar Tebnit dejó un muerto este jueves, apenas horas después de la firma del acuerdo marco. Medios israelíes informaron de negociaciones secretas con Washington para mantener una presencia militar que proteja el territorio frente a las amenazas de Hezbolá. Mientras tanto, Irán ha advertido de que cualquier presencia militar israelí prolongada en el sur del Líbano haría descarrilar el acuerdo con Washington, fruto de meses de mediación diplomática. La ONU alerta de una grave crisis humanitaria con más de 1 millón de desplazados y 3.800 muertos según Beirut. Ucrania ha lanzado una nueva oleada de ataques con drones sobre Moscú durante la madrugada de este jueves, continuando así su ofensiva contra la industria energética rusa. En una serie de publicaciones en Telegram, el alcalde de la capital rusa ha afirmado que las defensas aéreas han interceptado 180 drones que se aproximaban a la capital, pero que varios lograron impactar contra una refinería en lo que califica de ataque masivo. Es la segunda vez que la refinería es atacada esta semana por los ucranianos. El gobernador de la región moscovita también ha informado de que un incendio provocado por los restos de los drones se ha desatado en un centro comercial al sureste de Moscú y que otro dron ha impactado en un bloque residencial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado la autoría del ataque en una publicación en X. Kiev ha intensificado los ataques contra instalaciones energéticas rusas en los últimos meses, en lo que Zelensky describe irónicamente como una campaña justa de sanciones de largo alcance contra Moscú. Rusia llevó a cabo su propio ataque contra el sector energético ucraniano durante la noche del miércoles, dirigido contra una instalación de infraestructura energética en la región de Poltava. Rusia afirma haber expedido más de 1.100 visados a personas que se adhieran a los valores tradicionales rusos, es decir, a la vigente ideología ultraconservadora del Kremlin. Este documento, bautizado como visado antiguo por los medios de derecha occidentales, está destinado a nacionales de aquellos países que impongan orientaciones ideológicas neoliberales destructivas, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ha publicado este miércoles sus cifras correspondientes a 2025. Alemania, Francia y Estados Unidos son los principales países que se han beneficiado de este visado que se puso en marcha en 2024. Los ciudadanos de Italia, Letonia, Lituania, Canadá y Australia también figuran en la lista de los principales solicitantes. Este documento permite a sus titulares entrar en territorio ruso, pero solamente permanecer en él hasta 3 meses, es decir, el equivalente a un visado turístico europeo. No obstante, sus titulares pueden solicitar un permiso de residencia tras su estancia. Este visado forma parte de la batalla ideológica que libra Moscú desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022 contra lo que califica como valores occidentales que el presidente ruso Vladimir Putin dice considerar decadentes. A principios de este mes, Putin elogió el programa haciendo hincapié en que Occidente está intentando abolir los valores familiares tradicionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han promovido la OTAN 3.0, que prevé una defensa europea más fuerte en una reunión de ministros de defensa celebrada en Bruselas. Esta doctrina tiene como objetivo fortalecer la OTAN reduciendo la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos, aumentando las inversiones en defensa y reforzando la base industrial. Mark Rutte reiteró el compromiso de construir una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte, mientras que el jefe del Pentágono instó a los europeos a tomar la iniciativa para defender su propio continente. La OTAN 3.0 es el reconocimiento tras la Guerra Fría de que es necesario volver a una alianza militar real y de línea dura, dotada de capacidades militares reales, capaces de disuadir aquí en el continente y de asumir el liderazgo en la defensa convencional de Europa, algo en lo que ustedes han ido a la cabeza y a la que otras naciones se están sumando. A su llegada, el secretario general de la OTAN acogió con satisfacción el marco de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.
Creo que Trump ha conseguido un buen marco de acuerdo. Es importante porque lo que hace este marco es reducir la capacidad nuclear. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos con este acuerdo, básicamente desde finales de febrero, asegurándose de que la capacidad nuclear de Irán se viera mermada. Lo mismo ocurre con la capacidad de misiles balísticos, que suponen una amenaza no solo para Oriente Medio, sino también para Europa y otras partes del mundo, y también para restablecer la libertad de navegación. Los líderes de los Estados miembros de la OTAN se reunirán el próximo mes en Ankara en un momento crítico para la seguridad europea. El Programa Mundial de Alimentos anuncia una subvención de 800 millones de dólares, unos 690 millones de euros, de Estados Unidos después de los recortes en la ayuda. La Agencia Alimentaria de la ONU ha señalado que estos fondos permitirán mantener sus operaciones de ayuda a más de 38 millones de personas en 37 países, entre ellas familias desplazadas por la guerra en Líbano y comunidades afectadas por el ébola en la República Democrática del Congo. Sus operaciones abarcan desde el almacenamiento de alimentos y la distribución de ayuda hasta la respuesta ante desastres naturales. El Programa Mundial de Alimentos advirtió de que el número de personas que sufren hambre podría alcanzar niveles récord este año. Estados Unidos sigue siendo el principal donante de la agencia, aunque sus contribuciones se han reducido en más de la mitad desde 2024 hasta 1.700 millones de euros en 2025. El año pasado el Programa Mundial de Alimentos alertó de que los recortes de Estados Unidos a los programas de emergencia podrían suponer una sentencia de muerte para millones de personas en todo el mundo. Felipe VI viajará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en un encuentro destinado a reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. El rey estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, antes de asistir al partido que enfrentará a España y Uruguay en el Mundial. La visita busca dar un nuevo impulso a los lazos políticos, económicos y culturales entre Madrid y Ciudad de México. El magistrado José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el primer día de su comparecencia ante la Audiencia Nacional, la cual se prolongará hasta este jueves. En un auto publicado tras la vista, que ha durado casi 3 horas durante la mañana del miércoles, Calama defiende que no existe riesgo de fuga por parte de Zapatero ni posibilidad de destrucción de pruebas, pero advierte de que los indicios contra el expresidente continúan vigentes. El juez contradice así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares lideradas por el PP, quienes pedían retirarle el pasaporte y que el expresidente compareciese cada 15 días en los juzgados. En un comunicado compartido ante los medios, el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha asegurado que no ha cometido ningún delito y ha pedido a la opinión pública confianza en su figura. Zapatero está siendo investigado por influir en el posible rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el hallazgo de unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros sobre las que su defensa no ha querido declarar hoy, así como por el desvío de fondos a empresas como Análisis Relevante, consultoría de su amigo Julio Martínez o What the Fab, la empresa de comunicación de sus 2 hijas. Se trata de unas elecciones locales con repercusión a nivel nacional. El jueves, 75.000 votantes británicos de la circunscripción de Makerfield, en el noreste de Inglaterra, podrían tener en sus manos el futuro del primer ministro. El favorito en las encuestas para el escaño parlamentario es el laborista Andy Burnham, el alcalde del Gran Manchester. De salir elegido, podría disputar el liderazgo del primer ministro británico Keir Starmer, al frente del Partido Laborista. El sistema parlamentario británico permite a los parlamentarios en el gobierno cambiar de líder a mitad de la legislatura, y el ganador se convierte en el primer ministro sin necesidad de celebrar elecciones generales. Desde que llegó al poder, Starmer se ha enfrentado a derrotas electorales y a dificultades como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, una figura cuyo nombre está vinculado al escándalo de Jeffrey Epstein. A pesar de ello, Starmer ya ha advertido de que tiene la intención de luchar. No creo que deba haber una elección de liderazgo. Creo que el último gobierno demostró que los partidos que se pasan todo el tiempo en elecciones a la presidencia no llegan a ganar las siguientes elecciones generales. Voy a luchar, no voy a rendirme. Pero para cumplir sus objetivos, Andy Burnham también tendrá que derrotar al candidato del partido de extrema derecha Reform UK, fundado por Nigel Farage. Se espera que los resultados se den a conocer en la madrugada del viernes. La primera jornada del Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su fin después de que las 48 selecciones participantes disputaran sus primeros partidos en una fase de grupos que hasta el momento ha deparado una mezcla de resultados esperados y resultados sorpresa.
En los partidos de la madrugada del jueves, Colombia se llevó una cómoda victoria en su debut con el equipo de Luis Díaz, imponiéndose a la debutante Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México. En Toronto, Ghana logró una victoria en extremis por 1-0 en su partido del Grupo L contra Panamá. Las Estrellas Negras anotaron el gol que les daba los 3 puntos en el descuento. Y en lo que fue, sin duda, uno de los partidos más entretenidos de la noche del miércoles, una selección de Inglaterra repleta de estrellas dejó claras sus intenciones en el Mundial al vencer a Croacia por 4-2 en su debut en la fase de grupos en Dallas. Un doblete de Harry Kane y un gol de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford aseguraron la victoria de Inglaterra por 4-2 en Dallas. Anteriormente, Austria se impuso con comodidad a Jordania por 3-1 en su primer partido del Grupo J del Mundial. Por su parte, el portugués Cristiano Ronaldo no logró marcar y los actuales campeones de la Liga de Naciones de la UEFA empataron contra la República Democrática del Congo en Houston. El Congo, que disputaba el Mundial por primera vez en 52 años, se convirtió en la segunda selección africana en debutar con buen pie frente a una gran potencia europea tras el empate a 0 de Cabo Verde con España a principios de esta semana. Uno de los mayores eventos de tecnología y startups se está celebrando aquí en París. Vivatech celebra su 10º aniversario y se esperan unos 200.000 visitantes, entre los que se encuentra uno de los más famosos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, que está aquí para hablar de su empresa espacial Blue Origin, y por supuesto el presidente francés Emmanuel Macron. Y aquí en la zona de exposición he estado preguntando a todo el mundo qué tecnología les entusiasma más y cuál les preocupa más. La respuesta suele ser la inteligencia artificial. ¿Qué tecnología te entusiasma más? Sin duda la inteligencia artificial. ¿Qué tecnología le preocupa más? La inteligencia artificial. Creo que puede ser increíble, pero tenemos que tener cuidado con sus posibilidades. El Gemini de Google tiene 2 caras y por supuesto puede aportar muchos beneficios para la humanidad, pero al mismo tiempo creo que podría llevarnos a lugares a los que no queremos ir. Aquí nos encontramos con empresas grandes de Francia como LVMH, Orange, L'Oréal o Airbus, pero también todo tipo de pequeñas startups con innovaciones novedosas. Moi, je vais parler à voix basse, donc mes voisins ne peuvent pas m'entendre. Es una locura. Está hablando en un tono increíblemente bajo y puedo oírla perfectamente a través de estos auriculares. Muy útil si estás en un restaurante o en un sitio muy ruidoso y quieres tener una conversación privada. La siguiente innovación es una iniciativa de una organización benéfica. El 75% de sus empleados son personas con discapacidad y se trata de un sistema de baterías portátiles recargables con energía solar. Aquí en el Vivatech de París hay miles de innovaciones extraordinarias e inspiradoras. Y si de verdad te preocupa que los robots se apoderen del mundo o de que la inteligencia artificial lo eche todo a perder, hazte con una de estas cápsulas de supervivencia y aquí dentro estarás totalmente a salvo. ¿Qué país está ganando la batalla por ser el más querido por la afición en el Mundial? Una ola azul ha irrumpido sobre Estados Unidos. Los aficionados escoceses, de vuelta en el Mundial, gracias a una fase clasificatoria que han dominado, acuden en masa hacia la costa este. Las reservas de vuelos desde Reino Unido a las ciudades sede como Boston y Miami se han disparado con un aumento de alrededor del 1000% respecto al año anterior. Aunque la cifra también incluye a los aficionados ingleses, los analistas de datos de FlightSfinder afirman que es Escocia la que está impulsando este aumento. La fase de grupos no será fácil, con duros enfrentamientos contra Marruecos y Brasil por delante. Los aficionados alemanes también están llegando en masa y las reservas se han duplicado en comparación con el año pasado. Se repartirán entre Toronto, Nueva Jersey y Houston. A los alemanes, de forma estereotípica, se les conoce por su organización y eficiencia, y en este caso es cierto. Son los aficionados europeos que reservaron sus billetes de avión a Estados Unidos con mayor antelación, 138 días antes del comienzo de la fase de grupos de media. Otros picos de reserva en las ciudades sede proceden de los aficionados turcos que están invadiendo California, los seguidores de Portugal y los franceses. Por otro lado, la campeona de Europa, España, ha preferido ahorrar en esta ocasión. Muchos viajeros se han visto disuadidos por el alto precio de los billetes de avión.
Hola y bienvenidos a theCUBE. Miren este video. La mujer que aparece en pantalla parece simplemente la típica influencer de viajes. ¿Cómo celebran los rusos la Navidad ortodoxa? Se lo enseño. Estoy cruzando uno de los ríos más largos y grandes del mundo. Este es el Yenisei en Khakassia, Rusia. En realidad, Alexandra Yost es una de las 10 personas que fueron sancionadas por la Unión Europea el pasado 15 de junio de 2020 junto a otra entidad por llevar a cabo actividades de manipulación e interferencias en nombre de Rusia. Yost, una ruso-estadounidense que nació en Hong Kong, se hace llamar en redes sociales Sasha Meets Russia. Comparte contenidos sobre las tradiciones y cultura rusa junto a blogs de viaje, pero bajo esta capa aparentemente inocente de contenido, ha estado difundiendo propaganda del Kremlin. Haciéndose eco de los argumentos prorrusos, se ha referido a la guerra en Ucrania como una operación especial militar en lugar de una invasión rusa a gran escala. También ha afirmado erróneamente que Ucrania es una dictadura a diferencia de Rusia. Incluyeron una razón interesante para justificar la sanción, asegurando que yo había respondido a Volodymyr Zelensky en X, diciendo que Crimea es de Rusia y que pronto toda Ucrania también lo será. Vale, ¿y dónde está la mentira en eso? ¿Qué hay de malo en ello? En abril de 2025, Yost afirmó en Telegram que nunca había recibido dinero por hablar de su amor por Rusia y se describió a sí misma como una patriota. Sin embargo, según la Unión Europea, producía contenidos mientras era remunerada por Televisión Novosti, la entidad jurídica que está detrás del medio de comunicación estatal ruso, RT. Los canales de Instagram y YouTube de Yost fueron eliminados en marzo de 2025, lo que dificulta amplificar su mensaje al público occidental. Hasta aquí el informativo de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán al Pato Merlín lucir las mejores galas mexicanas. Se ha convertido en todo un fenómeno viral, en la mascota no oficial del Mundial 2026. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Agua de 10. Bueno, es que todavía están los de allá. Para ver si quieren